El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tiene lo que es tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. En estos días hemos comenzado desde el miércoles la Eucaristía presencial en la Arquidiócesis de Tucumán. Y en nuestra parroquia ya ayer y hoy hubo misa también en la Capilla San Miguel y ahora está terminando la misa en la Iglesia María Auxiliadora. El Padre Walter fue a rezar la misa ahí, a la Iglesia María Auxiliadora. Por eso que ahora no estamos todos y además se están confesando el Padre Agüero y el Padre Ramón y los demás salesianos en distintos servicios, desde el coro, transmisión, en la puerta, todos haciendo algo. Primero vamos a pedir al Espíritu Santo y le decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Hoy acabamos de escuchar una parábola bien conocida la parábola de los talentos. Pero primero quiero hacer una aclaración en relación al valor de los talentos porque le da sentido a la parábola. Los 3 servidores recibieron un montón. ¿Por qué? Porque un talento equivalía a 20 años de sueldo de un jornalero agrícola. Un talento, 20 años de sueldo. Entonces, ustedes calculen el que recibió 5 talentos, 100 años de sueldo. Fue generoso, le dio mucho a cada uno. Incluso el que tenía uno solo,
es mucho, por eso vale la pena aclararlo. Los dos primeros ya sabemos lo que hicieron. Enseguida se pusieron a negociar con sus talentos, no temían correr riesgos y cuando llegó el Señor le entregan con orgullo los frutos. Han logrado duplicar los talentos. La reacción del tercer empleado o servidor es extraña. Lo único que se le ocurre es esconder bajo tierra el talento recibido para conservarlo seguro. Cuando vuelve su Señor, se justifica con estas palabras: Señor, sabía que eres exigente y cosechas donde no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No dice que haya hecho cosas malas. Por ejemplo, no se quedó con lo ajeno, sino dice que ha dejado de hacer cosas buenas, que sus talentos, que son un préstamo, están sin tocar, sin abrir, sin usar. En realidad, la raíz de su comportamiento es más profunda. Este empleado tiene una imagen falsa de su Señor. Lo imagina egoísta, injusto y arbitrario. Es exigente y no admite errores. Entonces no se puede confiar en Él. Lo mejor es defenderse de Él. Esta idea mezquina de su Señor lo lleva a paralizarse. No se atreve a correr ningún riesgo. El miedo lo tiene bloqueado. No es libre para responder de manera creativa a la responsabilidad que se le había confiado. Lo más seguro es conservar el talento. Con eso basta. Cuando uno tiene una imagen falsa de Dios, nos puede pasar lo mismo que con este servidor y vivir una religiosidad muy superficial o muy peligrosa, diría yo. Fíjense lo que dice al respecto este teólogo que se llama Pagola. Dice: cuando no se vive la fe cristiana desde la confianza, sino desde el miedo, todo se desvirtúa. La fe se conserva, pero no se contagia. La religión se convierte en deber. El Evangelio es sustituido por la observancia. La celebración queda dominada por la preocupación ritual. Se desvirtúa nuestra fe cuando lo que nos mueve es el miedo a Dios y no la confianza en Él. Lamentablemente hay muchos hermanos que viven una vida espiritual, una religión así, desde el miedo. Entonces, ¿qué hacen con Dios? Se defienden de que no los ataque. Entonces, por las dudas, vamos a hacer las cosas lo mejor posible, vamos a cumplir con ir a la misa, vamos a hacer esto, por las dudas. Mirá si se le ocurre mandarme un castigo. Es un Dios terrible. Esa falsa imagen de Dios es un Dios terrible. Jesús, en cambio, ha dejado en nuestras manos más que un talento. Nos ha dejado en nuestras manos un Padre y hermanos para amar y para servir. ¿Cómo estamos respondiendo hoy los seguidores de Jesús? ¿Con audacia o con miedo? El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dice algo muy fuerte. Dice el Papa: prefiero una iglesia accidentada porque se arriesga y busca caminos para ser servidora en el mundo de hoy, que una iglesia enferma, recluida en sí misma, por miedo o por aferrarse a las propias seguridades y tradiciones. Prefiero una iglesia accidentada antes que una iglesia enferma, porque tiene miedo y porque se encierra.
El que había recibido un talento, dice la palabra, hizo un pozo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Podemos decir, hizo un pozo y se escondió. ¿Cuántos pozos vamos haciendo nosotros en la tierra amarga de la inseguridad, en la tierra amarga del desaliento? ¿Cuánto guardamos, escondemos, arrinconamos, descartamos? Cada uno de nosotros valemos más que un talento y lamentablemente podemos enterrarnos. Nos puede agarrar lo que llaman algunos el síndrome del avestruz. Nos enterramos la cabeza. Y de ese modo, cuando nos enterramos, todos perdemos. Si te entierras o escondes, este mundo se empobrece. Tú eres original, tienes algo que nadie podrá dar. Sos un regalo para este mundo, para tu familia, para tus amigos, para los grupos, para tu comunidad. Cuando te entregas, este mundo es distinto. Todos nos enriquecemos. Esto me hace acordar a la afirmación que decía Carlos Acuti, el beato Carlos Acuti. Todos nacemos originales, pero lamentablemente muchos terminan como fotocopias. La originalidad que vos podías aportar a tu familia, a tu comunidad, a este mundo, lo enterraste. Fuiste fotocopia. Qué triste sería presentarnos un día ante el Señor y decirle: aquí tienes tu vida, Señor, te la devuelvo tal cual. He estado tan ocupado, acelerado, estresado, que no me he parado a pensar cómo aprovecharla. Lo iba dejando para más adelante y claro, al final no tuve tiempo. O también decirle al Señor: aquí tienes tu libertad. La he usado más bien poco. He preferido obedecer, dejarme llevar por lo que hacía casi todo el mundo, lo que me recomendaban, lo que me mandaban, lo que se esperaba de mí. Así que no me metí en problemas ni complicaciones. Aquí la tienes a tu libertad, Señor, te la devuelvo. Aquí tienes el corazón que me diste. Qué triste sería devolverle el corazón a Dios. Aquí lo tienes, Señor. He querido más bien poco, porque uno se lleva muchas desilusiones. Te hacen heridas, descubren que uno es vulnerable y se aprovechan. He amado a unos poquitos escogidos, a los míos, a los que podían corresponderme. Aquí tienes, Señor, tu palabra. La recibí con frecuencia en las misas y la guardaba bien en mi memoria, algunas veces. Pero a menudo allí se quedaba, sin afectar gran cosa en mi vida y menos a mis decisiones. Aquí tienes, Señor, la comunidad de hermanos en la fe que me diste, la iglesia que me diste. No me ocupé mucho de ella y quizás aquí tienes una fe poco arriesgada, poco madura, poco formada. Aquí la tienes, Señor. La invitación de la palabra del Señor es bien exigente, es mirarnos las manos y caer en la cuenta de tantos dones que nos ha encargado cuidar y administrar. No son nuestros. Alguien dijo que al Señor solo podremos presentarle el día de su regreso aquello que hayamos repartido. Y nos pedirá cuenta de todo lo que nos hemos guardado. ¿Qué pesará más? ¿El aquí tiene lo que es tuyo o el mira lo que he repartido? Qué lindo cuando el Señor nos llame y podamos mostrarle todo lo que hemos repartido y que no nos hemos guardado nada, como tantos hermanos que no se guardaron nada. Dicen de San Juan Bosco
que el médico que lo vio en los últimos momentos de su vida dice: es un hombre totalmente acabado, no le queda nada, ha entregado todo, hasta físicamente hablando. Estos talentos están diseñados para ser compartidos. Aumentarán precisamente en la medida en que se regalen. Enterrados en el suelo, esos talentos necesariamente desvanecen. La misericordia divina, el amor de Dios, crecerá en ti solo en la medida en que lo entregues a los demás. Lo vuelvo a repetir: la misericordia de Dios, el amor de Dios, crecerá en ti solo en la medida en que lo entregues a los demás. Ya hubo un siervo bueno y fiel, que lo arriesgó todo. Mírenlo, está en la cruz. Servidor bueno y fiel. Lo arriesgó todo, lo entregó todo hasta la propia vida, hasta quedarse sin nada, fracasado, incluso abandonado. Y fue el primero en entrar en el gozo de su Señor, en el gozo de su Padre. Y hoy este siervo bueno y fiel se sigue entregando en la mesa del altar, para que nosotros podamos ser hostias vivas para los demás. La Virgen María también recibió nada más y nada menos que a Jesús, pero no se lo guardó para sí misma, sino que se lo dio al mundo. Y Jesús hizo lo mismo con ella. Ahí tienes a tu Hijo. Que el Espíritu Santo te ayude a no bajar los brazos, a descubrir la grandeza que hay en tus manos. Que así sea.